Hola a todos, vamos a ver los trastornos psicóticos, que son las patologías hasta cierto punto o una de las patologías más graves de la esfera psiquiátrica y que es súper importante conocerlas porque en la medida en que se identifiquen a tiempo, que se manejen bien, pueden tener resultados muy buenos. Lo que caracteriza a estos trastornos y de ahí su gravedad es que se pierde el juicio de realidad, o sea, es incapaz una persona de diferenciar lo que está ocurriendo dentro de su mente con lo que está ocurriendo en el exterior. Lo más importante son la esquizofrenia, que es el más frecuente también, el que vamos a ver con más detalle, el trastorno delirante, que incluye el trastorno delirante crónico, que es el que se pregunta habitualmente, el trastorno esquizoafectivo, que como su nombre lo dice, tiene una parte similar a la esquizofrenia y otro similar a los trastornos afectivos o los trastornos del ánimo, como el trastorno bipolar o la depresión, la psicosis reactiva, que es este trastorno psicótico reactivo a un evento gatillante, a un evento estresante, por ejemplo, la psicosis posparto y finalmente vamos a hablar también del episodio psicótico breve o de los como episodios psicóticos no especificados. La psicosis posparto es algo que se ha preguntado también y que se parece bastante a una psicosis reactiva o a un episodio psicótico breve también respecto al manejo, pero que tiene sus características particulares también. Hablemos de la esquizofrenia. Sepan que no hay solamente un tipo, sino que hay distintos tipos y que es importante al menos conocer la nomenclatura y las diferencias clínicas entre las que están ahí, dígase la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia simple, la esquizofrenia residual, la catatónica y la hebefrénica, también llamada esquizofrenia desorganizada. En esa solamente me interesa que sepan identificar el cuadro clínico y que sepan el nombre, ¿ya? Así que lo vamos a ver en su momento. El diagnóstico de todos los trastornos psicóticos es absolutamente clínico, igual que en todas las patologías de salud mental. Los fármacos que se usan son los antipsicóticos, que los vamos a ver con algún grado de detalle por si acaso, y sepan que los antipsicóticos se dividen en antipsicóticos típicos y atípicos. Los típicos también se llaman los tranquilizantes mayores, en cambio los atípicos tranquilizantes menores, y a grandes rasgos, aunque no siempre, los típicos se usan en agudo o en los cuadros descompensados graves que yo necesito contener de manera rápida. En cambio, los atípicos son los de elección para el manejo crónico de los trastornos psicóticos crónicos, como la esquizofrenia o el trastorno delirante crónico. Hablemos de los antipsicóticos con algún grado de detalle, en el sentido en que hay que conocer cómo se llaman y hay que saber además por qué vía administrarlos y cuáles son los efectos adversos de cada uno. Así que ya dijimos, los típicos son los que habitualmente se usan en las psicosis agudas, en particular cuando vienen con agitación psicomotora. Son bastante potentes en su efecto. De hecho, el haloperidol, que es el clásico, ¿cierto? Es el que se usa en los dardos tranquilizantes, ya creo que lo habíamos dicho. Y lo importante en este caso es saber que lamentablemente tienen una serie de efectos adversos, dentro de los cuales los más frecuentes son las reacciones adversas a medicamento con síntomas extrapiramidales. Ejemplo, una distonía aguda, un parkinsonismo por drogas, valismo y las disquinesias tardías en el caso de los efectos a largo plazo. Y en agudo igualmente pueden venir con acaticia. Les menciono esas cosas que no las vamos a ver con mucho detalle acá, pero están en el resumen de neurología y de psiquiatría, pero la distonía aguda, disquinesia tardía, acaticia son cuadros clínicos distintos entre ellos que hay que saber identificar. El parkinsonismo también, pero a grandes rasgos todos ellos pueden ser efectos adversos de los antipsicóticos, de todos los antipsicóticos, pero en particular de los típicos. También el síndrome neuroléptico maligno, que es bastante más grave y que se vio en la parte de intoxicaciones. Les dije que el más frecuente es el haloperidol, que también se llama aldol, pero no es el único. Los otros dos son la clorpromacina y la tioridacina, al menos esos son los que yo recomiendo que se aprendan. En cambio, los antipsicóticos atípicos tienen otros nombres. Sepan que son los de elección en los trastornos psicóticos crónicos, como la esquizofrenia, por ejemplo. Y la razón de esto es porque suelen tener menos efectos adversos. Si bien sus efectos adversos son del mismo tipo, dígase síntomas extrapiramidales, como una distonía aguda, por ejemplo, su frecuencia es mucho menor, lo cual hace que se usen habitualmente como de elección ante el aldol en el manejo crónico.
Ahora, sí tienen una ventaja en el manejo de la esquizofrenia en particular, que al parecer actuarían mejor frente a los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y les adelanto, la esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas, los síntomas positivos y los síntomas negativos, que no es que no tenga síntomas, no es que tenga ausencia de síntomas, sino que se refiere a una como esfera de síntomas particulares que tienen ese nombre de llamarse negativo. Los que hay que saber son la risperidona, la quetiapina, la olanzapina y la clozapina, esos cuatro al menos, hay otros más. Y de la clozapina sepan que, aparte de los efectos extrapiramidales, que son infrecuentes en ese fármaco en particular, sí puede venir con otra alteración que es la neutropenia o agranulocitosis, que lo que hace es bajar la cantidad de neutrófilos, la cantidad de glóbulos blancos, ¿cierto? Y eso aumenta el riesgo de infecciones, en particular infecciones por bacterias o por hongos. Entremos de lleno en la esquizofrenia, que es la que más se pregunta. Hay que en particular saber bien los cuadros clínicos y para eso ayuda mucho saber cuál es su clínica con los síntomas positivos y negativos. Pero partamos diciendo que es una enfermedad habitualmente genética, así que dentro de la clínica suele haber antecedentes familiares. De hecho, ahí sale que es AD, que significa autosómica dominante, en el sentido en que es muy frecuente que haya antecedentes familiares sí o sí, ya sea en los ascendientes, ¿cierto? En los padres, los abuelos, en los tíos o en los hermanos también. Ahora, bueno, los tíos en estricto rigor no son ascendientes, son parientes colaterales, pero eso son una clasificación jurídica que no tiene ninguna importancia para este tema. La penetrancia del gen de la esquizofrenia es una penetrancia incompleta, lo que significa que no todas las personas que tienen el gen necesariamente desarrollan los síntomas. Y recordemos que una de las cosas que aumenta el riesgo de desarrollarlos es el consumo de drogas, en particular el consumo de cannabis, de marihuana, en las personas con la predisposición genética aumenta el riesgo de que desarrollen los síntomas de esquizofrenia. Ahora, entremos a la clínica, que es lo más importante. Se puede resumir en que confunde la realidad exterior con la realidad interior. La realidad interior son los pensamientos de una persona y la realidad exterior es lo que ocurre realmente en el mundo. Y en este caso los confunde, no puede diferenciar bien sus pensamientos de lo que ocurre como en realidad. Y ejemplo, piensa algo, pero termina escuchando su pensamiento como que fuera una voz, como una voz externa o una voz interna, pero que es una voz que no es su propio pensamiento que le está hablando. A eso se refiere. Ahora, yo les dije que tenía dos tipos de síntomas. Los primeros son los síntomas negativos, también llamados deficitarios o síntomas primarios, y que pueden ser bastante invalidantes en el sentido en que pueden limitar mucho las interacciones con las demás personas o el trabajo ejecutivo, el mundo laboral, ese tipo de cosas, pero lamentablemente muchas veces son difíciles de identificar porque suelen pasar desapercibidos. Y los síntomas positivos, que también se llaman síntomas productivos o síntomas secundarios, por el contrario, son muy vistosos, son muy fáciles de ver y ahora vamos a ver exactamente cuál es cuál y cómo son, pero sepan, los negativos son los más característicos de la esquizofrenia y son los que pueden generar mayores dificultades con el resto del mundo. En cambio, los positivos son los que habitualmente uno detecta fácil porque son bien evidentes para el resto de las personas y habitualmente cuando se presentan los síntomas positivos es que uno habla de que hay un brote esquizofrénico, ¿ya? Vamos a entrar un poco acá en el detalle de esta clase. ¿Cuáles son los síntomas negativos? Número 1, la apatía, el aplanamiento afectivo. Número 3, la bulia. Y además puede ser ineficiente en el trabajo ejecutivo, puede tener alteraciones en la ejecución, en la planificación, en la creatividad, en una serie de como aspectos de los procesos cognitivos o de las habilidades como cerebrales superiores. Pero fíjense que la apatía, el aplanamiento afectivo muchas veces hacen que no interactúe bien con las demás personas, ¿ya? La abulia es la falta de motivación para hacer las cosas y las alteraciones en el trabajo ejecutivo junto con la bulia pueden alterar mucho la parte como educativa, la parte laboral, el trabajo en general. Y recordemos que la forma de memorizarla es que muchos empiezan con A, así que uno dice los síntomas negativos son los que empiezan con A, apatía, bulia, aplanamiento afectivo.
En el caso de los síntomas positivos que dijimos que eran más fáciles de ver, están los delirios, que son este conjunto de ideas en el cual ha perdido el juicio de realidad y que está con una idea totalmente fija, apodíctica, que vamos a ver eso con algún grado de detalle después, que significa que tiene certeza absoluta de que es cierto, pero que está fuera de la realidad. O sea, el delirio es esta pérdida del juicio de realidad, que es lo más característico de una persona que está psicótica. Y en segundo lugar, las alucinaciones, que son estas alteraciones de la percepción y que pueden ser auditivas y escuchar algo que no existe, pueden ser visuales y ver algo que no existe, pueden ser táctiles, etcétera, olfatorias, lo que ustedes quieran, pero las más frecuentes son auditivas y eventualmente visuales también. Y recordemos que también es un síntoma positivo las graves alteraciones del comportamiento. O sea, alguien que, por ejemplo, está comiendo tierra o está atrapando las arañas para comérselas o alguna cosa de ese tipo, eso es algo que no es normal y que probablemente demuestre que está psicótico también, ¿ya? O sea, resumen, la esquizofrenia no solamente viene con los síntomas psicóticos que uno se aprende, las alucinaciones y los delirios, sino que además con síntomas negativos que, repito, son los más característicos de la esquizofrenia. En el caso de las alucinaciones, de estos síntomas positivos dentro de la esquizofrenia, lo más habitual que en esta patología en específico sean auditivas y personificadas. Y que sean auditivas quiere decir que escucha algo, y que sean personificadas es que escucha voces de personas o de alguna cosa similar a una persona, de un ángel, de un espíritu, de un extraterrestre, en el sentido en que no escucha un ruido de un auto o una campana o un ladrido de un animal, sino que escucha voces que habitualmente o le ordenan que haga algo o comentan alguna situación o lo pueden insultar también. Esas son las tres cosas más frecuentes: ordenar, comentar, insultar. Es muy frecuente en la esquizofrenia que en su clínica brote relativamente joven, o sea que no tenga ningún síntoma evidente, al menos hasta que cumple más de 15 años, 18 años, 20 y tantos años, y a esa edad empieza con los síntomas ya de una manera más evidente. Habitualmente en los 20 y tantos o en la adolescencia tardía es cuando se suelen hacer estos diagnósticos. Hablemos un poco de los tipos de esquizofrenia que yo les había comentado que tenían que saber al menos el nombre y la clínica. La clásica es la esquizofrenia paranoide, que es la que se caracteriza justamente con estos síntomas positivos y síntomas negativos, y que puede venir con un delirio paranoide, ejemplo que lo persiguen. Acuérdense, el delirio paranoide es el delirio de persecución, pero la esquizofrenia paranoide puede venir con otro tipo de delirios también, ejemplo algún delirio medio religioso o algún delirio relacionado con alguna habilidad que no tiene, o sea, medio megalomaníaco, que vamos a ver los tipos de delirio más adelante, pero a grandes rasgos el nombre de esquizofrenia paranoide es el nombre de la esquizofrenia más clásica. En segundo lugar está la esquizofrenia simple, y acá lo importante es que no tiene síntomas positivos, solamente tiene los síntomas negativos o síntomas primarios, dígase el aplanamiento afectivo, la bulia, ese tipo de cosas, lo cual hace que por un lado sea muchas veces difícil de diagnosticar, y hay que sospecharla en particular en personas que tienen algunas dificultades, ya sea sociales o en el trabajo o en algunas otras cosas, y que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia, en el sentido en que hay que ir a buscar dirigidamente que no vaya a tener una esquizofrenia simple, porque recordemos que sí se puede manejar tanto con la psicoterapia como con los fármacos antipsicóticos atípicos y lograr una mayor funcionalidad, una mejor interacción social y en cambio, si es que no lo diagnostico y pasa desapercibido, la calidad de vida de esta persona va a ser mucho peor. En tercer lugar está la esquizofrenia residual, que es la que también solamente tiene síntomas negativos, pero porque está con tratamiento. O sea, antes tenía síntomas positivos, luego eso anduvo con un tratamiento bueno, con educación, con los fármacos, con lo que sea, y ahora anda súper bien, pero mantiene algún grado de ineficiencia, de aplanamiento afectivo, de síntomas negativos en general. Aparte de esto está la esquizofrenia catatónica, que hay que saber que es la que viene con síntomas motores, dentro de las cuales el más clásico es la rigidez seria, que es eso que se quedan como una estatua y que de hecho uno le dice, mire, voy a examinarlo, le voy a tomar el pulso, ¿cierto? Le levanto la mano y le sigo hablando, sí, cuénteme alguna otra cosa, y lo suelto y queda con la mano en esa posición. Eso se conoce como rigidez seria. Y aparte de eso está el estupor catatónico, que es una persona que se queda inmóvil, ¿cierto? Sin moverse porque simplemente no se quiere mover y puede pasar así varias horas como inmóvil, a veces con los ojos abiertos, a veces con los ojos cerrados.
y la esquizofrenia catatónica por regla general es de mal pronóstico. Ahora, algo importante como para la práctica, muchas veces la gente cree que alguien en estupor catatónico va a permanecer de esa forma durante harto tiempo. Y hay que tener harto cuidado porque si es un paciente que está muy descompensado, eventualmente, si es que es un paciente que puede ser agresivo, hay que tener cuidado de no confiarse de que está en estupor porque puede de manera súbita agitarse y, ejemplo, agredir al cuidador. Insisto, en el caso de una esquizofrenia que esté muy descompensada, mal manejada todavía y en una etapa en que todavía es agresivo, porque la esquizofrenia bien conocida, bien manejada y bien tratada puede ser una persona 100% funcional. El último tipo de esquizofrenia que quiero que recuerden es la esquizofrenia hebefrénica, que también se llama desorganizada y que a grandes rasgos viene con un delirio raro, como difícil de entender. Así, ejemplo, dice, tengo unas voces que me hablan que son los espíritus de los extraterrestres que se meten por la sangre y cuando vienen del satélite y ahí entran a la mente y en el sueño es que da vueltas y con eso al final lo controla y lo transforma en el espíritu. Entonces uno dice, algo se entendió de lo que estaba diciendo, pero no se entiende bien, no es fácil seguirle la corriente al delirio que tiene y eso hace que justamente tenga un pronóstico que es un poco peor. Vamos a ver el tratamiento de la esquizofrenia con algún grado de detalle respecto a los fármacos, porque hay que saberlos como médico general porque es una patología auge, pero hay que saber que a grandes rasgos es un tratamiento totalmente multidisciplinario, eso es lo más importante, pero que suele apoyarse en fármacos. Y los fármacos que se dejan acá son los antipsicóticos atípicos por vía oral, dígase la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, ese tipo de cosas. Y habitualmente uno siempre parte con un antipsicótico atípico, siempre. Y en el caso de que no ande bien, con ese fármaco puedo cambiarlo a un segundo antipsicótico, que ese segundo puede ser tanto típico como atípico. Que quede claro, no hay diferencias respecto a la efectividad de los típicos y de los atípicos, pero sí hay diferencias respecto a los efectos adversos, lo cual hace que los atípicos sean de elección por regla general. Y cuando no han dado bien con dos antipsicóticos, de los cuales al menos uno ha sido atípico, en ese caso se indica la clozapina, que aquí sí hay evidencia que es mejor que los demás en las esquizofrenias refractarias, pero acuérdense que venía con este efecto adverso de la agranulocitosis. Ahora, que quede bien claro, no es llegar y cambiar el fármaco, siempre hay que evaluar la adherencia. Si yo tengo un paciente que no se está tomando los medicamentos porque, por ejemplo, está descompensado y las voces llegaron a un acuerdo con él en que va a dejar de tomarse los medicamentos o alguna cosa de ese tipo, en ese caso yo tengo que asegurarme que sí recibe el medicamento antes de cambiarlo. Y la otra cosa, los médicos generales habitualmente no mezclan antipsicóticos, eso solamente lo puede hacer el psiquiatra especialista, dado que de lo contrario el riesgo de efectos adversos puede ser muy grande. Cuando la adherencia es mala, y no solamente que es mala, sino que no tengo ninguna forma de asegurarme que el paciente va a recibir los fármacos, en ese caso recién yo puedo pensar en los antipsicóticos de depósito que se inyectan una vez al mes. Y en este caso el Modecate es como el clásico, que es el que se usa habitualmente en las personas esquizofrénicas que a veces están en situación de calle, pero que no son suficientemente agresivas como para estar internadas, o en alguna otra persona que está en algún contexto social que hace que sea imposible administrarle sus medicamentos de manera sistemática con la red de apoyo o como sea. En ese caso, recién, repito, se pueden dejar los antipsicóticos de depósito. Por lo tanto, el tratamiento de elección de la esquizofrenia son los antipsicóticos atípicos vía oral y solo en situaciones excepcionales en que la adherencia no se logra es que el tratamiento sí va a ser el tratamiento mensual con antipsicótico inyectable. Ahora, repito, lo más importante en esta enfermedad es el enfoque multidisciplinario porque la participación de más profesionales de la salud, ejemplo, el terapeuta ocupacional para que desarrolle una serie de habilidades de trabajo o de lo que sea. Y segundo lugar, la participación de la familia o de la red de apoyo son cruciales para que estos pacientes anden bien. Y repito también, un paciente con esquizofrenia bien manejado puede ser completamente funcional. En el caso de que esté agitado o agresivo, así una esquizofrenia que
o está descompensada o está recién en un debut con un cuadro psicótico grave, en ese caso ya habíamos dicho hay que manejarlo con los antipsicóticos típicos como el aldol por vía intramuscular. O sea, en el paciente agitado porque está psicótico por la razón que sea, por esquizofrenia, por una manía o por otro de los trastornos psicóticos que vamos a ver después, se manejan habitualmente con aldol intramuscular, una dosis 5 miligramos, y de esa manera se lo contiene farmacológicamente y después ya si parte con los otros como antipsicóticos con los que se va a mantener después. Veamos cuáles son los elementos pronósticos de la esquizofrenia. Hay que saberlo, algunos son bastante obvios, otros no son tan obvios, pero aún así vale la pena saberlo. Es de buen pronóstico que sea un paciente adaptado previamente, que esté casado, por ejemplo, que sea un profesional, o sea, mientras más funcional era desde antes de empezar con el cuadro clínico, mejor. También es bueno o es de buen pronóstico el inicio súbito de los síntomas. Alguien que hasta hace poco estaba muy bien y que recién ahora está muy psicótico, es más probable que yo pueda volver a como estaba hasta hace poco. Así que el inicio súbito es algo de buen pronóstico por regla general. Y en alguien que estaba adaptado, que estaba casado, que era un profesional, de hecho lo que uno busca justamente es que mantenga su matrimonio, que mantenga su carrera y su trabajo y que mantenga su adaptación a la sociedad en el sentido en que ese es el objetivo de todas las personas con esquizofrenia y en este caso es más fácil lograrlo. Por el contrario, es de mal pronóstico que tenga con muchos síntomas negativos o deficitarios o primarios, que habíamos dicho que eran los característicos y que podían ser los más invalidantes justamente porque restringen la interacción social y restringen el trabajo y por lo tanto la capacidad de adaptarse. También la esquizofrenia catatónica y la desorganizada o hebefrénica, ¿cierto? Habíamos dicho que era de mal pronóstico. Y finalmente el inicio larvado o insidioso de los síntomas, o sea, alguien que partió con un delirio más o menos chico, pero que ha ido avanzando en los siguientes meses, ¿cierto? Y ahora 2 años después, yo lo veo y ya está muy psicótico, lo más probable es que sea mucho más difícil volver al estado inicial en el que estaba hace 2 años. Finalmente, y va como una cosa aparte, la demora en el tratamiento es algo que es de mal pronóstico en general. No solamente porque lo mantengo con un delirio por mucho tiempo, sino que porque su vida en general, su personalidad, su red de apoyo y todas esas cosas van a sufrir mucho durante el tiempo en que esta persona esté descompensada sin un buen apoyo. La personalidad se va dañando con el tiempo, la red de apoyo se va rompiendo, la persona se va quedando sola y todas esas cosas hacen que sea tan importante saber identificarla y saber intervenirlo lo antes posible, idealmente con el apoyo de la familia y de los seres queridos. Y bueno, no hemos terminado con trastornos psicóticos, vamos a seguir en un video más y ahí vamos a ver el trastorno delirante y el trastorno esquizoafectivo. Así que nos vemos en ese video, que estén bien.